Bueno, buenas tardes. Estamos en el espacio Diseñando tu Interior. Hoy nos acompaña Malena Fragoso, ella es counselor, muy amablemente aceptó esta invitación y nos va a hablar del derecho a vivir sin violencia. Es decir, pusimos como título de la charla Vivir sin violencia, pero en realidad vamos a apuntar al derecho de vivir sin violencia. La verdad que te agradezco muchísimo que hayas aceptado este espacio, dedicarnos tu tiempo para hablar de eso. Y, y bueno, ya te cedo el lugar para que puedas seguir charlando y agradecer a las personas que lo están viendo o que luego lo van a ver por YouTube porque se sube a YouTube. Así que muchas gracias y te dejo que empieces a contarnos un poquito de qué se trata todo esto. Bueno, gracias a vos por el espacio y vamos a charlar un poco de este tema que es, digamos, que involucra a todos, que es reiterado en la sociedad, que implica muchos factores, que es muy complejo de abordar, es un tema, es un fenómeno, la violencia multifactorial, digamos, no hay solo. Por ahí hablar de que proviene de un machismo o de una cuestión cultural machista es simplificar el tema, pienso, porque es muy amplio, tiene que ver no solo con la cultura y con las costumbres de una sociedad en un momento determinado, sino que tiene que ver con una conducta aprendida. La violencia se aprende y se puede desaprender también. Digamos, Claro. es una conducta que uno aprende en el hogar, en la familia, en lo que es lo primero que uno, desde pequeño es donde nos alojan y nos contienen, quienes tienen que protegernos y a veces no nos protegen. Entonces, tiene que ver con la conducta, tiene que ver con las experiencias vitales de cada padre, cada madre, o quienes cumplan esa función que se transmite a otras personas. Tiene O que ver con la educación también. Claro, o sea que cuando vemos a alguien violento nos toca compartir un momento con alguien violento, quiere decir que es una estructura familiar, generalmente, en base a lo que vi en mi casa, a lo que yo observé desde muy pequeño, o matrimonios, papá, mamá que no se llevaban bien, o separados y discutían, o después, si no tuve papá, mamá, algún tutor, o bien la calle, donde me fui formando, ¿no? Porque bueno, existen todas estas posibilidades. Es Sí. esto un poco, ¿no? Ujú. Así es. Además, hay muchas teorías acerca y hay muchas vertientes que hablan, tanto filosóficas como antropológicas, sociológicas, sobre el tema de la violencia. Eh, eh, Psicológicamente hablando, se decía antes que el ser humano de por sí era agresivo. Ujú. Naturalmente, por una cuestión de tener que defenderse, tener que luchar, qué sé yo, estamos hablando de la época de las cavernas, ¿no? Del hombre de las Claro, cavernas, ¿no? sí. Que tenía que, no sé, que tenía el tigre o el león ahí y autoabastecerse y una serie de cosas. Eh, por naturaleza, digamos, hay un impulso que es como un impulso vital que nos moviliza, pero esa agresividad se canaliza a través de justamente de lo que es la educación, de lo que es el trato en el seno familiar, de lo que es los cuidadores en la escuela. Digo, es algo que que se va canalizando y se va educando, ¿no? Para definir lo que es violencia, para ir al punto, la violencia está definida como el uso o la amenaza del uso de la fuerza Claro, para causar un daño. Este daño antes era un concepto antiguamente
muy chico, digamos, y abarcaba nada más que el uso de la fuerza, o sea, era la violencia física. Pero en un concepto amplio, el daño una persona la puede causar a otro, tanto psicológicamente, patrimonialmente, económicamente, sexualmente. Hay, no sé, están como enumeradas como 19, 15, hay un montón de tipos de violencia. O sea, Cada, sí, que esto vendría a ser entonces una introducción a lo que es en sí la violencia, ¿no? Porque da para un tema muy amplio y como hablábamos en algún momento, lo ideal sería más adelante presentar un tipo de taller como para mencionar los 19 que vos decís, porque hay personas que a veces están siendo o maltratadas o violentadas, pero no se dan cuenta de que realmente ahí hay una especie de violencia. Piensan que es física nada más, como vos dijiste antes, y resulta que hay claro, un montón de violencias, ¿no? sí, además como que la normalizan, como que cree que eso que le sucede, Claro, sucede habitualmente al resto también, no es consciente. claro, Cuando hay una violencia psicológica o hay un chantaje emocional, cuando quizás la persona no se da cuenta que está sufriendo ese chantaje emocional. Se ve mucho ese tema con las parejas por ahí más jóvenes, claro, los noviazgos a veces de los adolescentes, en que confunden el amor o creen que es cuidado con una cuestión de control, porque el tema es que la persona abusiva o violenta quiere tener el control y el sometimiento de la otra claro, persona. Hay exacto, una relación asimétrica, hay una relación de desigualdad en eso. Uno que cree que es superior al otro por diversos motivos, porque cree eso, y entonces que tiene como el derecho de someter, de controlar y de imponer sus reglas a la otra persona. Digo, hubo un caso de una consultante que me comentó que muchos años de casada, porque el marido era divino, porque el marido siempre estaba, que dónde estás, que cómo estás, que te paso a claro, buscar, que a tal hora, que esto, que el otro. Y resulta que el marido en realidad estaba ejerciendo un control, quería saber dónde, con quién, cómo estaba. ¿Por qué? Porque además él era infiel. claro. Entonces, la única manera que tenía era controlarla. Ahí había una doble estándar, digamos, ¿no? Entonces, lo que por ahí una persona cree que es cuidado, en realidad es sometimiento. Claro, a veces creemos que estamos en una cajita de cristal, que nos están protegiendo, que nos están cuidando. Ahí la veo a María Inés que se ríe. Me parece que te recordó algo que te movilizó, quizá una historia personal. Cada una de sus palabras, Mira, mira, qué bárbaro, ¿no? Y vos cada tenés, una es verdad, cada una eh, de las palabras que dijeron. pero en ese momento, por lo que No, veo que te... No, no, yo bueno, pero estoy bien porque no sí, estoy más con esa persona. está bien, pero en el momento que te sucedía, ¿vos estabas consciente de que era un control o pensabas que era No, un mimo, un cuidado? al ¿Cómo? principio, al No, principio no, claro, como claro, dijo ella. es lo que dice Malena, sí. Ujú. Y Claro, sí, porque además hay como una escalada, hay como si fuera una escalera, ¿viste? Porque la persona que es abusiva o violenta o que quiere someter a otra para tener el control, no demuestra de entrada esa faceta. Es un encanto de persona, es encantadora. Y entonces, como que va de a poco. Un día te dice, bueno, no, te paso a buscar, y entonces uno cree que está bien, al otro día te dice, bueno, no, mira, no te pongas esto porque
es muy llamativo y dice, ay, bueno, que me cela, qué bárbaro, que me cuida. Claro. Otro día dice, te acompaño, porque le molesta que si uno se reúne con una persona, con las amigas, o tiene cierta independencia, entonces dice, no, te acompaño, pero así tus amigas me conocen. Y resulta que pone tan mala cara y la pasa tan mal que después las amigas mismas le dicen, che, no venga más con tu novio, porque... Sí. Y entonces, ¿qué hace la pareja? Dice, no, entonces no voy a lo de mi reunión con las chicas porque no se llevan bien, entonces ya empieza el aislamiento también. Claro. Justo Entonces, iba a decir esto, entonces te va sacando de tu mundo, de tu libertad, de sociabilizar, ya no te permite, te va como sacando todo sí, eso, ¿no? Te sí, controla además cada vez. creo que Estás cada vez son aislada. más sutiles. Quedás aislada, de a poco quedás aislada Exactamente. de todo. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Sí, además siempre encuentra algo. A las amigas las critica, la familia tienen intereses que no son buenos, siempre hay alguna cosa que le molesta o no lo quieren, entonces ¿cómo van a estar juntos? ¿No? También la otra parte, otra violencia también es la informática o la que está en las redes, que está muy ahora de actualidad, Sí, que también la persona controladora también se fija. Ay, que si subiste esta foto en las redes, que no ves que te dicen cualquier cosa, entonces van como, y también, bueno, no, entonces no entro más a Instagram, entonces dejo el Facebook, entonces no tengo... claro, son muy especiales. te Tienen vas un perfil sacando, psicológico. te vas sacando de todos lados, empieza de tus amigas, de tu familia, ya también las redes sociales, o sea, llega un momento que estás encerradita en casa, ya Por no suerte te das eso no me tocó. bueno, pero Claro, tal cual. en su momento Pero, sí fue las pero el amigas, la teléfono familia. sí, Ajá, el claro. teléfono sí. Ah, mira Candado vos, ¿cómo poníamos el fue? teléfono. Claro, por ejemplo, si él te encontraba hablando con una amiga o un No, familiar, eso también le molesta. ¿Eh? no podía porque le ponía un candado en el Ah, teléfono. también. Ah, mira. Claro, Ay, qué con terrible. llave. No, no. Por eso te Claro, digo que cada palabra que dice esta Malena. Julia, ¿no? digamos que Malena. hay grados, ¿no? Va desde lo leve a lo más complejo. En el material que habíamos hecho, que no podemos mostrar, estaba como el iceberg, ¿viste? El iceberg de la violencia, Sí, decía. Entonces, lo que se ve, lo que es visible de este fenómeno, es una partecita, que son los extremos, ¿no? Cuando hay un asesinato, una violación, un abuso, cuando hay, no sé, lesiones, pero hay una parte de que es lo que está debajo, que está interno, digamos, que no se ve, exacto. que es lo sutil, ¿no? La desvalorización, Justo, ¿eh? justo. Claro, La hay valorización. humillación, hay desvalorización, la persona de a poco se siente afectada la estima, el valor personal de esa persona, porque cree que no sirve para nada, o que todo lo hace mal, o se siente incapaz, porque la otra persona va avasallando un montón de esas habilidades. Entonces, es como con los chicos. Cuando uno le dice, deja que lo hago yo, uno está mandándole el mensaje de que no puede hacerlo por sí mismo. Claro. En los casos de violencia también pasa eso, porque van a ese maltrato
que llega hasta ese valor personal de la persona, en caso de, se habla mucho de la violencia contra la mujer, ¿no? La violencia de género. En ese caso, bueno, la autoestima está por el piso. Claro. También hay violencia contra los hombres. Quiero decir, también hay hombres que son violentados. Hay casos. Lo que sucede es que se dice violencia de género porque el 91% de los casos las víctimas son mujeres. Y hay un 7%, un 8% que son los hombres víctimas. Además es como engañoso también ese porcentaje porque los hombres a veces no denuncian, no cuentan, tienen vergüenza. Hay muchas cosas que pasan también, ¿no? Sí, sobre todo porque sí. se los considera el sexo fuerte y si sufren maltrato o baja autoestima, el comentarlo con un amigo o con algún familiar o alguien que lo pueda ayudar les da vergüenza porque es como reconocer que no pueden, que no son fuertes, ¿no? Que no son, Claro. que los están controlando. Claro, el tema pasa porque en el hombre está eso, primero de la fortaleza de ser el proveedor culturalmente, Claro, de esa cosa machista, ¿no? claro, Pero digamos que el caso más emblemático ahora sería el de Johnny Depp, ¿no? claro. Digamos, si uno piensa, jamás uno hubiera imaginado que hubiera sido la mujer la que ejercía violencia. Exactamente. Sí, 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 sí. O sea, hay muchos casos. Lo que pasa que creo que, reitero, mejor dicho, que el tema de minimizar de una cuestión machista o no machista la violencia es como minimizarlo. Por esto de que en la sociedad hay otras violencias. Está la violencia institucional, cuando uno va a alguna cosa pública y te maltratan o te atienden mal. Está la violencia, no sé, obstétrica también. Eso Claro. es muy importante. ¿Por qué? Porque uno confía en el profesional médico que atiende y en su sapiencia, porque uno evidentemente no es médico, queda a merced de lo que dice el médico. Y hubo una época, no sé ahora, pero hubo una época que las cesáreas eran como algo corriente. Sí, común. Era muy común, era muy común. Sí. Además de, no sé, de no poder, gracias a Dios la ley tiene esa protección ahora, y está la ley de protección del niño, niña, adolescente, de la mujer, y que también piensa en eso. O sea, la mujer en el momento de parto puede elegir quién esté con ella, puede elegir los médicos, puede elegir si la anestesia o no anestesia, o sea, tiene un montón de opciones y de protección. No son Sí, suficientes. Disculpa, Sí. pero no sé si yo hace mucho que no hablo con nadie así, pero no sé si la hospitalaria, porque una cosa son las obras sociales y la hospitalaria es otra. Hubo un tiempo que trataban muy mal a las parturientas. Sí. Ahora no sé, pero las dejaban sufrir y capaz que se morían los chicos. Claro. Sí, hay muchos casos. Por eso también está esto, lo de la violencia obstétrica, que es un avance importantísimo, porque hay una protección. Y después también referido a esto de los grados de violencia, ¿no? De lo que es leve a ya casos de, no sé, de violación, abuso. Es importante que en caso de que la mujer sea violentada, violada, recurra al médico, recurran
al hospital. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires y en otras provincias también, en el marco de esta Ley Nacional de Protección a la Mujer, existen protocolos que deben cumplirse y llevarse a cabo. ¿Para qué? Para hacer los exámenes médicos, para darle la medicación necesaria, para que quede constancia y para que el día de mañana, cuando hace la denuncia y hay un juicio, no tenga que ser revictimizada teniendo que contar todo o someterse a nuevos exámenes y pericias que ya no tendrían ningún tipo de valor, porque hay secuelas que por ahí con el transcurso del tiempo ya no están. Entonces, es válido como prueba todo lo que se haga y queda constancia en ese hospital o ese médico, aunque sea privado. Al hacer la denuncia, todo eso consta después en el expediente. Entonces eso es muy importante, muy importante. Ahora, la violencia sexual o abuso no se da solamente en una pareja de novios o chicos que recién se conocen, también pasa en el matrimonio. Sí, En totalmente. la pareja, en el matrimonio, donde, bueno, no se le respeta generalmente, no quiero hacer diferencia, pero generalmente no se respeta el deseo de la mujer, ¿no? El derecho de... Bueno, acordate que había una frase que decían mi abuela o las abuelas, que eran los deberes conyugales. Sí, Entonces uno debía cumplir los deberes conyugales. exacto. Sí, Y anteriormente muchas mujeres no sabían que eso era violencia. claro. Que si no Totalmente. tenía ganas, no podía. O sea, que tenía el derecho a negarse. No existía eso. No Por eso existía. tengo 4 hijos seguidos. Claro, por eso dentro de todo es tan importante todo lo que se está logrando, todos los derechos que se están peleando no, afrontando, ¿no? Hay una generación nueva, está bien, algunas personas lo hacen con criterio, otras, bueno, llegaron a otro extremo que no comparto, pero digo que bueno poder hoy afrontar, defender los derechos de la mujer en general, porque nuestras madres, nuestras abuelas han pasado por historias donde no se lo podían contar a nadie, donde no tenían a quien contárselo, donde la cosa era así, cumplir con el deber. Era un deber, no era un momento de placer, un momento de elegir entre los dos. No. Acá había que cumplir. Y no es así como en todas las cosas, ¿no? Donde hay violencia, por supuesto que no. Así es. Se avanzó mucho, Creo que hay que hacer hincapié en otras, porque la legislación está, la protección está, como vamos a ver más adelante en la charla, y vamos a dejar todos los datos útiles de dónde recurrir en determinados casos. Digo, ese aspecto se avanzó mucho y está presente. Yo creo que hay que hacer hincapié en lo que es psicoeducación y fortalecimiento de las personas, independientemente sea mujer, hombre, niño. Claro. En estos casos de maltrato, de violencia, porque los femicidios siguen ocurriendo, los asesinatos siguen ocurriendo. Entonces, digo, hay que como apuntar la otra pata de esta mesa. Porque está la legislación, está la víctima, está el victimario y están los terceros. Terceros que pueden ser familia, hijos en muchos casos, o gente, vecinos, gente que sepa, gente, ¿no? Digo, por eso lo complejo de este tema.
porque abarca muchas circunstancias. Entonces creo que uno, como profesional, quizás tenga el mensaje que uno pueda llevar es esto, de que hay formas de poder salir de esa situación de violencia. Hay estadísticas que hablan de que muy gran porcentaje son años que viven bajo esta situación de violencia. Exacto. Y no pueden salir. Perdón, me parece que María Inés Sí. quiere preguntar algo, decir, no sé. Sí, es verdad lo que dice la señora. A mí me costó 40 años salir de ese clima. 40 años de mi vida, ¿eh? Sí, Hace terrible. 20 que estoy divorciada, pero no se puede, no se puede. Es muy difícil, es muy difícil. Y eso que ahora como dijeron recién, como dijo recién, haces una denuncia y queda. Antes hacías una denuncia y ibas al otro día y no había nada. Entonces yo pregunto, ¿no? Desde nuestro punto, desde nuestro lugar, desde este tipo de charlas que estamos dando para brindar herramientas, Sí. ¿de qué manera podemos acompañar, ayudar a amigas que conocemos la historia o que se animan a contarnos, a consultantes, a gente que le hacemos el acompañamiento? ¿Qué herramienta le podemos brindar? O sea, sí, la Yo, violencia es muy desagradable, lástima que no puedo brindar una herramienta porque el mío fue un caso ya tan extremo que o me quería suicidar o quería hacer algo peor, que no me animo ni a decirlo. Pero fue algo tan extremo que yo me fui de mi casa a la casa de mis hijos. claro. Ujú. La única forma fue poner distancia y no aceptar una llamada telefónica, no aceptar nada. Y ahora debe ser peor por las redes sociales, por todas esas cosas. Antes era teléfono nada más. Pero lo mejor para mí fue poner distancia y encerrarme en la casa de mi hijo 3 meses y no salí ni al patio. Fue la única forma. Sí, es así, efectivamente. Volviendo a tu pregunta sobre las herramientas, creo que acá podemos brindar, tanto como consultora y en mi caso también como abogada. Digamos, hay dos tipos de herramientas, las legales Claro. y las de consultoría psicológica, que creo que podemos brindar y que va a ser muy útil. Por un lado, todo lo que es legal, porque es muy, digamos, uno escucha por los medios, por gente común, no, hacer la denuncia, tenés que hacer la denuncia, ¿por qué te quedás en esa situación? ¿No? Digo, la persona que tiene que hacer la denuncia tiene que estar preparada para lo que viene, para lo que implica hacer una denuncia. Entonces, Exacto. desde el aspecto legal hay todos unos pasos previos que son necesarios que la persona tenga en cuenta y que paso a detallar ahora Ahí está. para que la gente que le interese pueda saber. Ahí Genial. voy a anotar. Hay que preparar, porque, por ejemplo, mucha gente no se va de la casa porque o no tiene trabajo, seguramente porque si es una mujer la víctima de violencia, el hombre le dijo que se encargue de la casa, de los hijos, que no trabaje o que trabaje poco. Entonces, esa persona no tiene un ingreso, no es independiente económicamente, entonces cree que no es posible salir de esa situación. Entonces, se recomienda primero que vaya juntando de a poco algo de plata, de a poquito, como para
no sé, para alguna compra, como siempre las mujeres o siempre las esposas saben Siempre hay un cómo ganar canuto. algo de plata. Sí, Segundo, la documentación. Es importante sacar, aunque sea fotocopias del DNI, si tiene hijos, de los hijos, del propio, las partidas de nacimiento. Las partidas de nacimiento, por ejemplo, puede ir y solicitarlas nuevamente. Si es para un trámite escolar o lo que sea, puede decir en el registro civil, son gratuitas. Sí. Entonces, poder ir teniendo, guardando. Hacer un bolsito, tener siempre listo un bolso con algo de ropa o de los hijos o de ella o de tener siempre algo listo. Por cualquier cosa de, porque como decimos que el urgencia. fenómeno de la violencia se va agravando, bueno, por ahí es Claro. algo psicológico, a veces es algo verbal, grito, que yo, después ya pasa a mayores, entonces en ese momento quizás no pueda hacer un bolso, pero si lo tiene listo, y fundamentalmente ir creando redes sociales. Redes, saber con quién cuenta. Redes, si es amigo, si es un vecino, si es un familiar. ¿Por qué? Porque este bolso que ella prepara puede ir y llevarlo un día a la casa de este familiar, de este amigo, de este vecino, tenerlo ahí, no en su casa, porque el hombre lo va a ver, sino. Claro. Entonces, tener esa precaución, contar, aunque es muy doloroso y sienten vergüenza y culpa y un montón de sentimientos, puede, sí, ver con quién puede contar. Si no tiene a nadie, porque hay gente que por ahí está tan aislada que perdió los contactos, quizás averiguar los centros, que hay muchos centros de contención, de información y de qué sé yo, y que un día como que va a hacer una compra y va y se dirige o ven, no sé, ir a un ciber y buscar en una computadora y todos los centros. Hay muchos centros de derivación. En Capital Federal hay un montón, en Provincia de Buenos Aires hay un montón, donde no solo dan información, asesoría psicológica, asesoría legal, gratuita, también hay hospedaje, con Sí. chicas solas, Ahora, con gracias a madres Dios, hay solas todo o con eso. niños, hasta que consiga trabajo o hasta que se resuelva el tema de la vivienda. Sí. Digo, hay cosas que la gente por ahí no hace porque desconoce que pueden hacerlo. Qué Ahora está valioso. muy adelantado eso. Hace 25 años no había nada. Yo no quiero ni decirlo porque ahora me da risa lo que le dije a mi hijo. Pero le dije esa tarde, yo agarré lo que vos dijiste, la plata que tenía, el documento, mi hija ya tenía 23 años, la menor, y 2 bombaches, 2 corpiños, 2 pares de media. La puse en la bolsa. Y después fue así, tal cual. Me fui a la casa de una hija y de ahí le hice hablar a mi hijo. Y cuando me dijo, bueno, te llevo. No, le digo, llévame a las monjas ¿viste? Esas monjas que dan de la visitación, no sé cómo se llaman. Y me dice mi hijo, estás loca, ma. Dice, con lo que vos hablás, las monjas te echan al primer día. Dice. Bueno, Y ese día dormí sin lexotanil, sin claro. nada. Bueno, Así. pero tuviste el valor tomaste la decisión. Pero y lo me costó mucho. Claro que cuesta. Sí. Ahora estoy feliz, porque cuando me pongo mal, a veces me ataca la locura, pero después digo, no puede ser como ella
otra vida, otra cosa. Em, ¿O no? por eso yo hace un ratito le pedí a Malena si podíamos brindar algún tipo de herramientas. Me pareció extraordinario todo lo que dijo, porque la verdad hizo un resumen preciso. Creo que Sí, quiere decir alguna cosita más, pero espectacular, porque en la forma que ella lo explicó, creo que muy poca gente lo ha explicado y poca gente tiene ese conocimiento que ella brindó. Por eso esto al quedar grabado es espectacular, porque por ejemplo, vos veo que estás anotando, suponete que no sí. alcanzaste a anotar, lo ves en el video y lo Pero agendás. es para otro, para poder Pero haber otra herramienta. Pero Porque, justamente porque esto queda, y vos que lo viviste en un momento que no teníamos todas estas herramientas, hoy se lo podés ofrecer a alguien que conozcas, claro, que está viviendo esto. Esa es la claro, idea claro. de este espacio, de Sí, ayudar a la mayor parte de gente que está pasando y no sabe cómo. totalmente. Lo que dijo Malena es valiosísimo. Inclusive ella está hablando de después, más adelante, un taller con una psicoeducación. ¿Qué es esto? Es preparar a las personas a través de todas estas herramientas que ella está brindando para que puedan tomar la decisión de despegarse de Así la es. Sí, situación. Sí, así Porque, es. es muy importante. Es más claro, importante yo sentirlo de otra persona. Este, porque, bueno, después de pensarlo mucho, me tomé mi tiempo. Pero Bueno, lo pero a la puedo. mayoría de las personas les cuesta tomar la sí, decisión, les cuesta porque sienten, primero no tienen fuerzas anímicas, eh, se sienten incapaces, se sienten culpables porque creen que por ahí algo han hecho que Claro, merecían ese trato. usted eh, justamente. entonces no hacen nada, no hacen nada porque no pueden, porque psicológicamente no pueden. Entonces, Está cual. todos estos pasos previos, que son cosas prácticas, porque esto es para ir preparando el terreno, como diciendo, es como preparar el camino para que el día que uno puede, que la persona afectada pueda hacer la denuncia, tenga las herramientas, no claro, siga sufriendo. ¿Para qué? Para evitar los femicidios, para evitar los asesinatos, para evitar los abusos y las violaciones a los niños. O sea, la violencia intrafamiliar es Sí, muy grave, es muy grave. Entonces, cuando una madre ve que no tiene, que no puede tomar la decisión porque se siente que no es capaz de salir a trabajar, que no es capaz de tener su propio dinero, que cómo va a ser con sus hijos. Bueno, hay que decirle a esa persona que existen medios, que quizás no son, digamos, que se pueden perfeccionar, pero que están, que existen los lugares, los hogares para madres con hijos, que existen los lugares donde se le da información, existen los lugares donde se le da asesoría legal y psicológica gratuitamente. Y hay muchos lugares, porque hay algo que se llama el derecho al acceso a la justicia, que demanda, que obliga a los gobiernos a implementar todas estas áreas de protección. Entonces, simplemente hay que fijarse en su área, donde vive, cuál sería el lugar donde puede recurrir. De todos modos, ante la urgencia, cuando hay una urgencia, se llama al 911 o al 144. El 144 hasta por WhatsApp se puede hacer un mensaje. En el 911 lo que evalúan es si esa urgencia es con riesgo de vida o sin riesgo de vida. Si es con riesgo de vida, se mantiene el contacto permanente y se envía una brigada en el momento.
Cuando no hay riesgo de vida, se la deriva, se le da asistencia psicológica, legal y demás como para poder hacer otras cosas. Pero es muy importante que sepan que hay, aunque las personas creen que como es son actos que suceden en la intimidad y que no hay testigos, que es muy difícil de probar. Pero por lo general, si uno va haciendo este recorrido, este caminito, informando, comentándoselo a alguien, una amiga, pariente, no sé, se va al protector, al defensor del pueblo, se va, digo, en cada localidad, en cada lugar, siempre hay algún referente y en algún momento de distracción de la persona que somete, digamos, que se pueda recurrir. Y lo importante es, acerca ya, hablando de la denuncia, ¿no? ¿Quién puede hacer la denuncia? La puede hacer la víctima, la puede hacer un tercero, que puede ser familiar o no familiar, un vecino, en la escuela, el médico del hospital que la atiende. Estos terceros pueden pedir ser anónimos, o sea, que no quede constancia de nombre, apellido o DNI cuando hacen la denuncia. ¿Por qué? Porque la víctima es difícil, por todo esto que venimos hablando, que se anime. Pero si el tercero, ese vecino, ve que es algo recurrente, que un día la ve con un moretón, otro día, o que el niño está... Bueno, puede ir y hacer la denuncia a él. Y puede solicitar que sea en forma anónima, para evitar cualquier otro riesgo. Hay protección de testigos también en lo que es violencia familiar. La denuncia puede ser verbal o escrita. Claro, eso que dijiste es muy interesante porque a veces esa persona no puede, no se anima, no tiene fuerzas y yo vecina, familiar, no me lo cuenta, pero estoy viendo por algunas cosas, moretones, como vos decís, golpes, Gritos. gritos, y bueno, sin pensarlo, es una herramienta más. Voy y hago la denuncia escrita o bueno, o de manera presencial para poder ayudar también, porque veo que esa persona no tiene más fuerza. Sí, Sí, con respecto a eso de la ayuda, ¿no? De los terceros, es importante esto, no meterse, porque ha pasado, hubo casos hace unos años de un vecino que se metió para defender a la señora que estaba siendo agredida o golpeada por el marido y terminó muerto. Entonces, esa no es una ayuda eficiente. La ayuda eficiente es justamente como es testigo, porque lo ve o porque lo escucha o porque ve los moretones después. Bueno, ir y denunciar, no meterse. Claro. Otra cosa son los médicos. Antes el médico se iba golpeada o con la cabeza rota y te decía, ¿qué te pasó? Me golpeé contra la mesada. 4 puntos. ¿Y qué le ibas a decir? ¿Estás segura? ¿Qué le ibas a decir si estaba tu marido adelante? Claro. Eso pasaba, me pasó. Claro. Entonces, no hay comparación con lo que se vivía antes, ahora. Gracias. Bueno, ahora los médicos tienen obligación. Sí, Yo por eso siempre quiero transmitir, y estoy en una biblioteca que ellos tienen asistente social y todo eso, y ayudan muchísimas mujeres víctimas de violencia. Les encuentran una casa y todo eso. Pero hay muchos que no van a la biblioteca porque es muy lejos, en un barrio
un Claro. barrio periférico. Y eso sucede acá, puede suceder acá en la calle que estoy o a 2 cuadras, ¿no? Claro. O a 3 kilómetros. Sí. También se No, puede no. denunciar el acoso callejero, por ejemplo, Mm, o el abuso sexual callejero. También. Los médicos y las instituciones, como las escuelas, tienen la obligación sí, de ahora, pero ahora. antes se Sí, lavaban las manos. sí, Es tal, así. tal cual. Sí, y bueno, por eso vuelvo a comentar, ¿no? Que la participación de Malena nos trae todo esto nuevo, todas estas posibilidades, herramientas que hoy Sí, tenemos, porque sí, evidentemente lo has sufrido, has pasado por momentos muy difíciles, lamentamos mucho la situación, eh, te ha marcado mucho, que es lógico, sí. por eso la contención psicológica a veces es muy necesaria, Sí. pero bueno, si Ya bien pasó, brindar, ¿viste? Pero ahora lo puedo hablar, antes no podía ni hablarlo. claro, pero bueno, si bien es muy triste lo que sucede, hay elementos, hay herramientas que nos está Ah, dando Malena y que es nos una va a seguir. esperanza para la... Claro, una esperanza para quien lo pasó y puede guiar a otro y para quien lo está pasando y vos que lo pasaste darte cuenta automáticamente que lo está pasando, ¿no es cierto? Porque bueno, Sí, sí. a veces disimula la persona que hoy vive eso de alguna manera, maquillaje, no me caí, bueno, un montón de cosas para no tener, porque tiene miedo a ser golpeada todavía más aún, o bueno, en fin, Sí. diferentes cosas, Lo ¿no? que pasa es que el violento después se arrepiente. Se arrepiente, pide perdón, es la mejor persona del mundo, es el vecino más gaucho, y nadie te cree. Sí, es cierto, en cierta medida, Sí. Bueno, está las fases, ¿no? O claro, sea, hay fases de la violencia. Sí, sí. Está la tensión que se va provocando, el incidente, que puede ser cualquiera, cualquier incidente es la excusa Sí, para provocar el hecho violento. Después viene el arrepentimiento, pide perdón y dice que no lo va a volver a hacer, y después está como un tiempito sin es que de ocurra marrón. nada, como que se porta bien, digamos, Sí, y luego vuelve. un Sí, osito de peluche. claro. Lo importante, que también creo que hay que remarcar, es, digamos, los protagonistas, como dije yo antes, bueno, es la víctima, el victimario y los terceros. Pero ese victimario, por lo general, ya fue víctima antes. Sí, No claro, es, exactamente. Me no tardó es que mucho, me nació tardó mucho en violento. caer la ficha y poder perdonar. Me cayó la ficha como 10 años después, porque yo estaba furiosa. Tal cual. Pero llega un momento que vos, no digo que esté muy cuerda yo, porque a veces me agarran unas bajones bárbaros, pero bueno, poder tratar de perdonar y de no tener ya resentimiento, porque el odio te corroe por dentro. Y es lo Así es, peor que puede haber para vos misma. por supuesto, claro, así es. Entonces, ¿qué va a hacer? Pero digamos Pasó. que hacer también hincapié esto en esta persona, que esa persona violenta, que fue víctima a su vez. Porque Sí, esto no surge, yo te no es que, anoté no todo es lo que que vos me nació dijiste. violento, no nació violento. Simplemente sus experiencias vitales lo llevaron a repetir una historia. Sí, ujú, Porque quedan, exactamente. en psicología se dicen las huellas némicas, ¿no? Esas ¿Cómo?
las huellas némicas. Son las huellas, las cosas que quedan en el inconsciente cuando uno es chico. Claro. Que uno no es realmente consciente de lo que va teniendo y dejando. Entonces, en la infancia, No todas escuché esas bien vivencias la palabra, pero me da sorda. se Abuela, llaman huellas némicas, huellas de la memoria. huesa. Pero en el inconsciente. Claro, es como mencionaste antes en otra cuestión, el tema del iceberg, ¿no? Uno ve lo que está del mar para arriba, Claro. eso sería el consciente, lo que yo me acuerdo, todo. Pero Ahora del lo mar demás, para abajo, que es lo más grande, lo más importante, es lo que yo oculté, bloqueé, escondí, no lo recuerdo por el gran dolor que me causó, Así ¿no? es. y lo que no se ve del otro. Todos en alguna medida estamos heridos de Sí. algo. Todos somos heridos También somos emocionalmente. víctimas y victimarios también somos, porque hay muchas veces que uno reacciona muy mal. Yo no era nada, fui media rebelde, por eso obligué tanto. No, pero quiero decir, no es que uno se convierta en victimario, sino que se reacciona, y por eso es importante todo lo que es la inteligencia emocional, fortalecer a las personas que son víctimas y toda esa parte emocional y psicológica que tiene, porque al estar tan heridos, porque cada uno tendrá sus heridas de vida, digamos, sus experiencias que han marcado, pero con lo referente a lo que es la violencia en sí, es algo que es muy difícil de afrontar y de superar. Entonces, cuando es indispensable que esas personas víctimas puedan fortalecerse, puedan tener una valoración personal adecuada, amorosa, que puedan saberse autónomas, que puedan saberse tener confianza en sí mismas, que puedan, o sea, recuperar todo eso que fue sido a través de los años y del tiempo y de las actitudes fueron como reprimidas, ¿no? Como fueron como sometidas. Entonces es importante porque todos tenemos una biografía, tenemos experiencias vitales, tenemos una biología que es nuestro organismo, que es este cuerpo que a veces somatiza y que a veces canaliza todo eso que uno no puede decir ni que puede resolver emocionalmente. Y está lo que es el propósito vital, es esa biofilia, que es ese amor a la vida, que hace que uno tenga propósito, que le encuentre el sentido a la vida. Entonces, para que esas personas, porque cuando María Inés comentó que ella llegó un momento que quería suicidarse, esa es porque no le encuentran el sentido a la vida, porque Claro. esa vida como la vivía no tenía sentido. Cuando recuperan el propósito y el sentido, se recuperan a sí mismos. Entonces, es importante como consultores psicológicos nosotros, como otros profesionales, poder reforzar todo esto. Antes de decirle a una persona que es víctima, decirle, andá y denuncia, digamos, hay que fortalecerla para evitarle más sufrimientos. Claro. Para evitar sufrimiento, darle un lugar en la casa si se puede. Un montón de cosas. Y que recupere la confianza en sí mismo. Recuperar la confianza en sí mismo es fundamental ante estos casos. Yo, viste, gracias a Dios, ahora no soy víctima de violencia de ninguna clase, pero puedo tener la empatía con los demás. Claro, sí, porque lo has vivido, has pasado por ahí. De lo que yo pueda, tampoco
no estoy preparada. No, pero a veces una charla, Una charla dentro de lo que uno pueda hacer. Claro, claro. Yo tenía alumnas de costura, siempre decía a las chicas esto que dijo Malena, ¿no? Sí, porque ustedes guárdense platita, cuando puedan guarden platita, hagan un ahorrito por cualquier cosa. Y muchas chicas, algunas las venían a buscar los maridos, otras no, pero sabía que las controlaban. Y bueno, qué sé yo, dentro de lo que podía, pero después se puso más feo todavía. Así que yo dejé ya casi de tener, hace mucho que dejé de tener alumnos. A veces es difícil discernir cuándo es control y cuándo es cuidado y cuándo es algo amoroso y cuándo es algo de control, porque son muy hábiles, porque son muy sutiles y la diferencia, pero con el transcurso del tiempo, como se va acentuando y va cada vez necesitando más control, ya es como que va superando etapas, entonces después ya se da cuenta la víctima también un poco. Pero todo lo que dijiste es muy cierto, porque te van poniendo cara cara mala a la amiga, ay no, que vas a estudiar, que vas a hacer eso, no, el otro no, porque hasta llegan a esperarte en la sala de espera del médico, con la oreja así, a ver qué le digo al médico. Claro. O a la médica. Sí, hay que... Entonces, todas esas cosas son de manual, es horrible después pensar. Sí. ¿Cómo no me di cuenta? Bueno. Sí. Otra cosita importante es esto de cuando hablamos del victimario y de sus experiencias vitales y demás. Quiero decir que hay todo un trabajo, que hay casos de violencias que son reversibles en el sentido del origen de esa violencia. Porque, por ejemplo, si la violencia está asociada a una adicción, que es, por ejemplo, cuando se emborracha se vuelve violento, cuando se droga es violento, cuando, no sé, tratado ese origen y esa base, esa fuente, digamos, de violencia, se termina después la violencia y puede ser tratado. Puede ser, pero cuando dejan de tomar los remedios o de tiempo de tomar, vuelve peor. Claro, pero por eso, por ejemplo, es bueno que sepa la gente también que en el Hospital Álvarez hay un equipo interdisciplinario que trata tanto a las víctimas como a los violentos. Porque si tienen algún otro origen, que no sea alguna patología, ¿no? Que sea psicópata o pervertido o alguna otra, y es tratable, se puede revertir. Hay que decir que la mayoría no va voluntariamente. El juzgado, por eso el Hospital Álvarez es un hospital de referencia en lo que se refiere a en Capital Federal. ¿Por qué? Porque los juzgados imponen al violento a que vaya a tratarse. Claro. ¿Por qué? Yo digo victimarios porque hemos sido victimarios sin darnos cuenta de mis propios hijos, ¿va? Porque a lo mejor hace poco que no me reprochan más, porque y vos fuiste la adulta y no nos cuidaste. Yo me casé a los 16 años. Claro. Lo interesante de este hospital, y que primero que hace pedagogía, que hace investigación y que hace atención. Como decía, bueno, el juzgado los
les Claro. impone a los violentos que hagan el tratamiento. Es muy pocas personas de ellas que van voluntariamente, Exacto. un porcentaje Es muy mínimo, importante eso. porque violento es violento, no se va a ir a hacer un tratamiento, pero sí Además, hay saber. buenos resultados. Además, saber dónde una persona que no puede, no quiere irse de la casa, tal vez, o lo que sea, poder decirle, bueno, anda al Hospital Álvarez y no sé qué servicios, cómo se llama el servicio. Tienen en el servicio de salud mental, está dentro del servicio de salud mental, hay un apartado, un área que es todo contra la violencia. Claro. Además que hay capacitaciones que se hacen gratuitamente. Es más, anuales, yo me capacité ahí. Porque además tienen que cumplir los protocolos, porque tienen que hacer un montón de cosas que la labor que realiza el Hospital Álvarez es muy, muy importante. De todos modos, hay muchos hospitales públicos que tienen el área de salud mental y en ella toda la parte de violencia. Justamente porque tienen que cumplir la ley, ¿no? Otro tema interesante, antes que me olvide, es que la víctima puede denunciar en cualquier momento. No importa que haya transcurrido el tiempo. O sea, si el hecho de violencia pasó cuando era niño, y puede igualmente denunciarlo. Sí, pero yo estoy viendo esas cosas ahora, sobre todo cuando hay abuso Tal cual. de madres o cosas así, ¿no? Y familiares. lo importante en este tema es como decíamos, el tratamiento y el acompañamiento psicoeducativo a las personas, porque el fortalecimiento, como hablábamos, la autoestima está muy menoscabada. Muy baja. Y a partir de ahí hay un montón de consecuencias, ¿no? Al no sentir que uno tiene valor como persona, las consecuencias son infinitas, en todo, en lo laboral, en lo familiar, en los vínculos. ¿Por qué? Porque es necesario, primero que en estos casos hay gente que tiene resiliencia, quizás ese sea el caso de María Inés, que tiene una resiliencia natural, ¿no? Claro. Y ahí en los esquemitas que yo te mandé, cuando dice el yo herido, que son cuatro etapas, el ser humano y el organismo, la mente y todo, busca naturalmente, por su naturaleza, por su esencia, el equilibrio, que es llegar a la homeostasis. ¿Y esto qué significa? Que es un equilibrio inestable, porque el organismo y la mente se va adaptando, es flexible a las distintas circunstancias. Entonces uno se va adaptando, no sé, tenés problemas circulatorios, te sube el organismo, automáticamente sube la presión arterial para compensar. Entonces, ¿qué hace? El medicamento que uno toma para la presión alta vuelve a ese equilibrio homeostasis, ¿no? A la homeostasis. Cuando ocurre un hecho traumático, esa homeostasis se ve como convulsionada, se ve que ese equilibrio, o sea, te desequilibra, evidentemente, y hace que haya un choque entre lo que te pasa y lo que vos sentís. Y luego está la parte resiliente que tenemos todos, que hay gente que la tiene naturalmente y espontáneamente y saca en los peores momentos lo mejor que tiene, y los recursos, y eso que hablamos mucho los consultores psicológicos del potencial que tenemos, y puede afrontar y superar esos acontecimientos traumáticos y esas situaciones horribles, para volver, uno es el propio sanador, ¿no? Es su propio sanador. Sí. Y uno lo único que hace es darle las herramientas y como despertar eso. Hay gente que lo tiene dormido, hay gente que no advierte que tiene la solución en su propio interior.
Entonces uno, acompañándole y dándole un contexto, puede hacer que pueda desarrollar y estar y sanar esas situaciones. Por eso es Somos importante. sanadores heridos, dicen, ¿no? ¿Sí? Sí, la verdad que sí, nos diste muchísimas herramientas, fue una charla muy, muy importante. Y Sí. también voy a agregar que hoy, si bien hace tiempo atrás no, pero hoy hay mucha gente que está trabajando para el que sufre, para el que tiene diferentes problemas en salud mental, ya sea depresión, ataques de pánico, fobia, violencia. Está en uno el poder justamente en el caso de la violencia, una psicoeducación que nos prepare para poder llegar al lugar, porque a veces nos falta la fuerza, pero no solamente en el caso de violencia, en el caso de una depresión, que no salimos de una cama, que no nos podemos levantar, hay ONG, hay hospitales con la parte de salud mental, como nos mencionó Malena. Hoy trabajamos a través de internet y hay terapias grupales, hay Sí, grupos de apoyo. Entonces confiemos un poco en eso. A veces necesitamos tocar fondo para poder resurgir y decir, bueno, me quiero sanar, quiero salir de esto. A veces no lo logramos, no lo vemos. Por eso es importante participar de este tipo de herramientas, sí. ver un video, escuchar a un profesional para ver cómo me puedo nutrir para después poder yo sanar. Así Sí. que, A veces no se ve, uno mismo no puede verlo, pero sí puede saber pedir ayuda. exactamente, Por ahí Eso es lo, puede exactamente, saber eso es lo dónde difícil. ir o con quién hablar. Por eso es importante también las redes de contención sí, que podamos ir formando, no quedarnos solos, no aislarnos, no permitir que el otro nos aísle, ¿no? El No, tener siempre quizás dónde consultar, porque por ahí uno exactamente, no puede o no sabe, pero sí puede recurrir a otro. Y en eso también es importante nuestra labor, ¿no? Eso de exacto. psicoeducar, de prevención, de promocionar todo lo que es el bienestar para la salud mental. Justamente, por eso yo decidí hace ya 2 años empezar con este tipo de charlas, convocando a diferentes profesionales todos los viernes, pero siempre es sobre la salud mental, ¿no? Así Pero es. para poder brindar las herramientas, para que alguien lo escuche o se lo pueda transmitir a un amigo porque lo escuchó, lo vio justo casualmente. Esto es otro aporte más, ¿no? Es brindar herramientas, es dejar hablar a la mejor a la persona que lo está sufriendo y bueno, esta charla que tenemos le recuerda un montón de cosas, saber dónde puede recurrir, eh, nos explicaste un montón de cosas y queda Sí, abierto el tema del taller para la psicoeducación. sí, porque queda un montón de temas que están Exactamente, involucrados en que sería como otra pata más para apuntalar, que es toda la parte de asertividad, de sí, comunicación, porque en realidad también es una manera de defender, de defensa ante el saber decir, bueno, me voy, no hablo ahora, hablo después, no sé, para evitar las escaladas de discusiones y que se llegue a algo agresivo. Entonces, queda un montón de temas, ¿eh? sí, Nos sí, quedó sí, un montón de temas, te sí, digo. sí, sí, yo lo sé, lo reconozco, pero tampoco quiero sacarte más tiempo porque, bueno, hace como 1 hora y media que estamos hablando y bueno. Vos disponés. No, está abierto el espacio para una nueva charla y para poder seguir programando este taller, porque todo lo que nos ayude a todos, porque nosotros aprendemos permanentemente también con todo esto,
Así que, bueno, agradecerte, María Inés, Yo agradecer... prometo no hablar tanto. Voy a ver si lo logro. Es invalorable tu experiencia, porque eso hace que los que están pasando esta misma situación sepan que se puede salir. Exactamente. Así que me queda, bueno, agradecer este momento que nos brindaste, esta charla maravillosa, y a los que puedan verlo por YouTube también agradecerles y que puedan transmitirlo a otras personas, porque son temas que siempre están en alguna familia o en algún conocido. Así que, bueno, muchísimas gracias por todo, por acompañarnos y brindar tantas herramientas. Gracias. No, gracias a vos por el Gracias, espacio y a María muchas Inés. gracias. Bueno, Muchas gracias. gracias. Chao. No, gracias. Chao. Buen fin de semana. Chao. Igualmente. Gracias.